buenas noches, bienvenidos a Opina Bogotá, el espacio para la opinión, el debate, las entrevistas de fondo en el canal Capital. Esta noche vamos a hablar de un tema que domina la agenda, domina la discusión en Colombia y es las elecciones, las jornadas electorales que vivirá el país. El próximo 11 de marzo, las elecciones legislativas al Congreso de la República y en mayo las elecciones presidenciales. Primera vuelta y sí hay segunda vuelta hacia el mes de junio. Erika Fontalvo, muy buenas noches. Hola Jessy, ¿qué tal? Muy buenas noches para usted, para nuestros televidentes en Bogotá, en el centro del país, en toda Colombia y también en el exterior. Muchas gracias nuevamente por estar con nosotros en Opina Bogotá. Desde hace años la misión de observación electoral, la MOE, viene adelantando un análisis muy juicioso acerca de los riesgos electorales en el país. Riesgos que van desde fenómenos de violencia asociados con la presencia de organizaciones criminales, de grupos de guerrilla y demás, y también todo lo que tiene que ver con el fraude. Este año ese mapa de riesgos electorales a cargo de la MOE revela disminución en todos los factores de riesgo, pero no podemos cantar victoria. Hay unas situaciones que es justamente lo que queremos hoy compartir con todos nuestros televidentes, porque no se puede bajar la guardia. Algunos riesgos son muy graves y se mantienen en regiones claves del país. Para hablar sobre eso, sobre los riesgos de violencia, de compra de votos, de fraude, de todo lo que están evaluando las autoridades en estos momentos previos a las elecciones, hemos invitado esta noche a los estudios de Canal Capital a la directora de la misión de observación electoral, Alejandra Barrios. Alejandra, gracias por estar con nosotros. No, pues Jessy, muy buenas noches. Erika, muy buenas noches. Y pues a todos los que nos están acompañando hoy, pues una alegría estar aquí otra vez. Bueno, estamos a pocas semanas ya de las primeras elecciones de este 2018, que son las elecciones al Congreso el 11 de marzo. Como directora de la MOE, ¿cuál es el principal riesgo en todo el país que ustedes empiezan a percibir? ¿Qué les está preocupando a pocas semanas de estas elecciones? Mira, aquí hay dos temas sobre los que tenemos que prestar muchísima atención y que son responsabilidades de autoridades diferentes. Hay uno que está directamente relacionado con los riesgos indicativos de fraude electoral y que pueden estar relacionados no solamente con la compra de votos, sino también con la transhumancia electoral, con los problemas que hay en las mesas frente a los conteos de votos. Acabamos de ver el fallo del Consejo de Estado frente a la debilidad que tenemos en la posibilidad de verificar en tiempo real cuál es la votación que está ocurriendo en el país. Además, se ha tomado la decisión desde la autoridad electoral de no avanzar mucho más en la sistematización de nuestro registro de votos, así que esta no es la primera vez que pasa eso, ya estamos frente a la tercera vez donde se modifican los resultados del Congreso a pocos meses de una nueva elección. Y hay un segundo grupo de riesgos que no están asociados a los indicativos de fraude electoral, sino que están asociados a los temas de violencia que lamentablemente siguen presentes en el país, no obstante los esfuerzos que se hacen en términos de desmovilización de grupos armados ilegales. Hablemos en detalle, si le parece, Alejandra, de esos 170 municipios colombianos en los que confluyen riesgos electorales indicativos de fraude, como usted bien nos explica, pero también riesgo por factores de violencia. ¿Cuáles son esos municipios? ¿Coinciden de manera histórica con los riesgos que se han venido denunciando por parte de la MOE en procesos electorales anteriores? Mira, Erika, nosotros hemos querido señalar que tenemos unas buenas noticias en términos de mapa de riesgo electoral, así en las últimas semanas, digamos, tengamos que ir haciendo unos ajustes. Primera buena noticia, tenemos una disminución de 260 municipios en riesgo de las últimas elecciones locales a 170 municipios en riesgo, es decir, hay más de un 34% de disminución de municipios que se encuentran en riesgo, y esto sí tiene que ser una buena noticia para el país. ¿Cuál es el riesgo que disminuye? El que está directamente relacionado con la violencia. Primer zonas punto. Donde ahora las FARC ya no están amenazando al elector o amenazando a la fuerza pública en el proceso electoral. Y ahí vemos esa disminución de riesgo, se jala hacia abajo los niveles de riesgo. Bajan los riesgos altos, bajan los riesgos medios, lamentablemente se nos incrementan alrededor de 16 municipios los riesgos extremos, pero la segunda buena noticia es que ya no hablamos de grandes corredores en riesgo. Hasta el último proceso electoral, inclusive local, hablábamos de grandes corredores que iban desde Uribia en La Guajira hasta Arauca, pasando por Norte de Santander, desde la zona del Catatumbo, pasando por el Nuro de Paramillo, sur de Bolívar hasta el Urabá antioqueño y chocuano, y después todo el andén del Pacífico. Hoy estamos hablando son de 7 núcleos, concentraciones de municipios en riesgo, que es, y si lo viéramos, si tuviéramos la posibilidad de ver el mapa, estaríamos encontrando todo lo que es la zona de Catatumbo, lamentablemente
ahí se encuentran los municipios con riesgo extremo, la presencia de grupos armados ilegales, a la dificultad que tiene la gente de expresar su voto de manera libre, pues claramente nos está poniendo una serie de municipios en riesgo, lo que es toda esa zona, Teorema, El Tarra. Vamos al segundo gran núcleo de municipios, que es el sur de Bolívar con el nordeste antioqueño. Esa es una zona además con presencia de minería, era una zona donde había presencia de la FARC, y lo que nos estamos encontrando hoy es que hay una gran capacidad de acción de grupos armados ilegales. Tenemos además la minería ilegal, paro armado el año pasado que fue absolutamente exitoso, tuvieron durante 7 días la posibilidad de parar esa zona. Después nos vamos a la zona de Catatumbo, y en la zona de Catatumbo nos seguimos encontrando con el tema de la relación entre coca, grupos armados ilegales, tráfico, y eso genera que los ciudadanos no puedan salir a votar de manera libre. Y pues Chocó y Nariño, que no dejan de aparecer en los mapas de manera reiterada, y pues nos aparece con mucha fuerza Guaviare, y muy posiblemente eso está relacionado al tema de la disidencia de la FARC. Así es, pero aparte de estas alarmas y alertas por posibles brotes de violencia, que en esta ocasión esperan que se reduzcan, Erika, por la desmovilización de las FARC, hay otras alertas relacionadas con compra de votos, fraude electoral, que usted muy bien señalaba al comienzo de esta entrevista. Puntualmente, en este 2018, el fraude, ¿hacia dónde se está dirigiendo? ¿Qué indicios tienen ustedes en ese sentido? Nosotros señalamos un grupo de municipios, 27 municipios, donde vimos unos comportamientos que nos parecen sospechosos en términos de inscripción de cédulas. Ese comportamiento en términos de inscripción de cédulas, si bien uno podría señalar que da lo mismo para una elección presidencial o de Senado votar en Guapi que votar en Bogotá, normalmente nosotros lo asociamos a la posible compra y venta de votos. Estamos hablando de incremento en la inscripción Atlántico, de cédulas. Meta, Bichada, entre otros departamentos. ¿Qué han identificado ahí, Alejandra? Mira, ahí lo que vemos son inscripciones atípicas de candidatos, inscripciones atípicas de cédulas. ¿Eso qué significa? Que mientras tenemos un promedio nacional de inscripción de cédulas, en unos municipios en específico, y pongo Puerto Colombia además de ejemplo, que tiene 2 características, nos aparece con más votantes que ciudadanos, pero además ha tenido un comportamiento tradicional donde ha tenido que intervenir la Fiscalía, la Registraduría para la verificación de la forma de Atlántico, de conteo de votos, donde hemos tenido además antecedentes de transhumancia electoral. Pues hoy nos encontramos con que hay un número por fuera de lo normal de ciudadanos inscritos. ¿Quiénes están detrás de esto? En Colombia, hace ya unos 3 procesos electorales se generó como una bolsa de valores de compra de votos. Antes uno hablaba de la compra de votos y la sociedad a candidatos. Entonces uno decía, hay unos candidatos o unos líderes que tienen un directorio debajo del brazo y esos son sus votantes, es su clientela. Hoy ya no tenemos eso, Yesid. Hoy lamentablemente ese negocio evolucionó a que hay unas personas expertas en tener unos ciudadanos que los cedulan en unos puestos de votación, los inscriben en unos puestos de votación y que van ofreciendo el mejor postor. Listas de votantes, es decir, Yesid, yo a usted le puedo poner 200 votantes y se los voy a poner en el puesto de votación de Teusaquilla y se lo pongo en el puesto de votación 2 de Usaquén. Ah, señora Erika, usted también necesita, a mí no me importa si es de otro partido político, yo a usted le puedo poner 300 votantes. Le pongo uno en Cajicá, unos 100 en Cajicá y otros 50 en otros mismos sitios. En cualquier caso, es decir, No. serían ciudadanos distintos porque ellos manejan una bolsa muy grande de una personas. bolsa muy grande de votantes, y lo que van haciendo es que los van distribuyendo en puestos de votación. Los van metiendo. Y por eso nosotros hacemos esas alertas cuando vemos esas movilizaciones raras a inscribir ciudadanos en determinados puestos de votación. Decimos, ojo, que los están encerrando para poder verificar la compra de votos. De 1 a 10, siendo 1 el menor y 10 el máximo, ¿qué nivel de riesgo de fraude hay en las elecciones legislativas en todo el país, según lo que ustedes han percibido? No, depende por zonas. Eso depende, digamos, de las ¿Pero zonas del país. ¿Siente usted que hay más riesgo de fraude en esta ocasión que hace unos años? No, pero son diferentes. Digamos, hay sitios donde no ha superado los niveles de riesgo de fraude electoral. En Amazonas, en la región del Amazonas, por ejemplo, es muy difícil hacer seguimiento a cómo es todo el tema de conteo de votos y desde que sale de poblaciones muy lejanas hasta que llega al escrutinio. Cuando uno va a La Guajira, al otro lado del país, lo que uno ve especialmente en Uribia
es la costumbre de tener grupos de personas inscritas y que se les paga para votar y se les moviliza para votar por determinados candidatos, lamentablemente mucha población indígena que mueven inclusive en frontera. Claro. Cuando llegas a Chocó, lo de Chocó sí es absolutamente lamentable, los datos no coinciden, las sumas no coinciden. ¿Cuál es el departamento con el mayor riesgo en general? Tienes en general, dependiendo, porque si hablas del mayor número de municipios, pues te encuentras con Antioquia, pero Antioquia tiene más de 130 municipios, pero cuando volteas a mirar, por ejemplo, el 100% de Arauca se encuentra en riesgo, pero nada más tiene 4 grandes municipios. Lo que tenemos son mayores o menores niveles de posibilidad de control y eso depende de la institucionalidad. Ejemplo, Bogotá se encuentra en riesgo, nosotros lo ponemos en riesgo, pero Bogotá tiene una institucionalidad muy fuerte, tiene unos medios de comunicación que están encima el día de las elecciones. Eso mismo no pasa en municipios como el Águila en el Valle del Cauca. No llega nada, no tienes capacidad de control y no tiene una institucionalidad tan fuerte. En Bogotá, la misión de observación electoral que descentraliza su trabajo de investigación frente a estos riesgos electorales, nos habla de las localidades que superan la tasa promedio de inscripción de cédulas: Chapinero, Candelaria, Teusaquillo. Luego aparece Sumapaz, Ciudad Bolívar, que son las que tienen más bajas tasas de inscripción de cédulas de la ciudad. No es necesariamente que haya un hecho ilícito, sino que ustedes están convocando a través de este tipo de informes a las autoridades, a la registraduría nacional y también a la distrital, para que estén atentas precisamente a eso de lo cual estamos hablando, ¿no? Que se puedan concentrar los votantes, que se puedan llevar ahí los votantes, porque son cifras que están muy por encima del promedio que ustedes elaboran. Efectivamente, Erika, cuando uno presenta los mapas de riesgo, no le está leyendo, como decimos, ni le estamos leyendo el lichín a las elecciones, ni las cartas, ni el tabaco a las elecciones. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Hacemos 2 ejercicios. Uno, que es un análisis estadístico de los comportamientos electorales para cada uno de los 1.102 municipios que hay en el país. Establecemos unos promedios nacionales que nos demuestran lo que es un comportamiento normal. Cuando tú empiezas a ver altos y bajos, es como cuando mides la temperatura de una persona. Si esa persona está muy caliente, tiene la temperatura muy alta, tú dices, aquí puede haber un problema, una infección. Si la persona se empieza a poner muy fría, muy seguramente tuvo una baja tensión. Algo puede estar pasando. Nosotros somos muy precavidos con el número de municipios, digamos, somos además muy conservadores en ese sentido. 170 municipios en este país sí se pueden vigilar. Sobre un número de municipios, 46 municipios en riesgo extremo, sí puedes tomar medidas de verificación de la votación en los puestos de votación, de tener biometría. ¿Cómo sería ejercer ese control? Medidas claras, nos sentamos con Registraduría Nacional del Estado Civil, se sentó la MOE, se sienta Procuraduría, se sienta la Registraduría, Consejo Nacional Electoral, vemos una lista de municipios donde consideramos que debe haber biometría. ¿Por qué? Porque lo que estamos encontrando es suplantación de votantes en esos municipios. Entonces se toma una medida que mitiga el riesgo. Cuando nosotros estamos viendo la zona, por ejemplo, del Catatumbo, ¿cuál es el riesgo de Catatumbo? Presencia de grupos armados ilegales que no permiten votar. ¿Qué es lo que se busca entonces? Garantizar que haya presencia del ejército, que permita llevar y sacar el material electoral y no sacarlo por tierra, sacarlo por aire y brindar garantías a quienes sean jurados de votación. Zonas como el Catatumbo lamentablemente no brinda garantías para que los candidatos puedan entrar a hacer proselitismo, pero se trata de generar garantías para que el ciudadano pueda votar. Y cuando estamos hablando de transhumancia electoral, aquí hay un ejercicio muy importante de la policía. La policía hoy está viendo buses que se mueven de un municipio a otro, de una localidad a otra, llevando gente, inmediatamente detiene los buses y hace una revisión para ver qué es lo que está pasando ahí, si estamos frente a un posible trasteo de electores con objetivos ilícitos. ¿Eso es legal? Que paren un bus, por ejemplo, con repleto de personas que lo que no pueden es evitar que llegue. Digamos, la persona legítimamente está inscrita, pero tú sí puedes poner un puesto de control para hacer una verificación que lo que está pasando ahí es un transporte normal de ciudadanos y no un grupo de personas de la tercera edad o un grupo de personas en determinada situación de necesidad frente al Estado que los están llevando a votar a un solo sitio por un candidato acompañados y guiados por una persona. Eso es completamente ilegal e inclusive lo que se hace es extinción de dominio frente a ese medio de transporte si sirve para algo ilegal. ¿Cómo se está sofisticando la corrupción electoral? Año a año, elección tras elección, van surgiendo nuevas modalidades para cometer toda clase de delitos a portas y en medio de las elecciones. Lo que ustedes han investigado y detectado en Colombia a hoy, ¿qué grado de sofisticación están creando y promoviendo
personas que quieren realmente manipular, Erika, con toda clase de triquiñuelas en las elecciones en el país. Por ejemplo, con las nuevas tecnologías, Alejandra, con las Mira, redes el primer sociales y enemigo demás. que tuvimos, pero este fue hace años y se tomó una medida inmediatamente de prevención, fue el celular con foto. La forma en que se garantizaba en que yo podía verificar por quién votaba Yesid para ver si Sí. efectivamente le cumplía con la promesa de bien o servicio a cambio, era que Yesid tomaba una foto Al voto. al voto y me lo mostraba. Al tarjetón, prácticamente. Entonces, hoy que está prohibido, por ejemplo, hoy está prohibido que dentro de los puestos de votación, eso es muy importante recordarlo para que no se enojen los ciudadanos, hoy está prohibido hacer eso. Hoy no podemos tomarle una foto a nuestro tarjetón y no podemos estar enviando las fotos del tarjetón a otros para evitar que haya ese tipo de verificación de mi intención del voto, que en últimas coarta la libertad. Tenemos otros, Colombia funciona todavía en papel. Entonces, normalmente lo que termina pasando y es absolutamente lamentable, no nos hemos sofisticado, sino que seguimos utilizando las mismas triquiñuelas de siempre. ¿Cuáles son? Y por eso nosotros vemos votos nulos, tarjetones no marcados, tarjetones en blanco, si se modifican esto, si es que un jurado de votación, bien aburrido, finalizando la jornada, como tenemos tanta abstención, empieza a ver una cantidad de tarjetones sin marcar. Si ustedes se acuerdan, ustedes no ponen en ningún lado ni su huella ni su firma. Y lo que empiezan a hacer bien aburridos es a marcar. O empiezan a anular los votos de los otros, de los contrincantes electorales. Por eso hay que garantizar que tengamos jurados de votación provenientes de diferentes empresas, universidades, es decir, que no sean de la misma organización política para que puedan ejercer un control entre ellos. Alejandra, ¿y cuál es la recepción que encuentra la misión de observación electoral en las autoridades, en la registraduría, en la procuraduría, en la policía, en todos los organismos que tienen que atender precisamente el proceso electoral, que forman parte del llamado Plan Democracia? Mira, cada uno de nosotros sabe que cumple una función. La de la MOE es observar y vigilar además cómo actúa frente a elecciones las autoridades. Pero a medida que ha ido pasando el tiempo, creo que lo que hemos logrado entender es que todos nos ponemos al mismo tiempo la camiseta de la democracia. Hay unos funcionarios sobre los que uno puede tener mayor confianza que otros, hay unas regiones donde se tienen mejores relaciones que en otras, pero en general entendemos que por lo menos institucionalmente y como ciudadanos estamos del mismo lado. Y en ese sentido el comportamiento de la misión de observación electoral con las autoridades es completamente respetuoso. Y las autoridades han adoptado el mismo tipo de relación con la MOE, podemos trabajar en conjunto, presentamos nuestra información, tenemos una mesa de trabajo con la Fiscalía y esa mesa de trabajo permitió en elecciones locales, por ejemplo, hacer seguimiento a dineros que iban en maleta, a compra de votos, a candidatos o a líderes que estaban haciendo manipulación de la voluntad del votante. Los ciudadanos nos entregan videos y nosotros entregamos los videos sin tener que decir cuál es la fuente. Es decir, aquí creo que hemos ido entrelazando confianzas y sobre todo capacidad de trabajo y de acción conjunta. ¿Y cuál es la denuncia que más le ha llegado en estas últimas semanas, la más recurrente a la misión de observación electoral? En este momento estamos, aquí hay varios momentos. Sí. Uno, lo que tiene que ver con inscripción de cédulas, ya salimos de la inscripción de cédulas, pero no sé si se acuerdan, nosotros hicimos una alerta temprana frente a Cúcuta y Los Patios. 102.000 ciudadanos se inscribieron en una semana en Cúcuta. Nosotros estamos convencidos o creemos o percibimos que son colombianos que retornan y la inscripción de cédula lo que hace es demostrar residencia, porque necesitan demostrar residencia para poder pedir servicios tipo subsidio de salud, de educación para los hijos, pero en una elección local eso puede terminar muy mal. 102.000 ciudadanos cambian la cara política de un municipio y de un departamento. Ahí hicimos unas alertas tempranas sobre eso, eso fue hacia el 11 de diciembre. Después del 11 de diciembre lo que nos empieza a aparecer, pegado un poco con principios de año, fue todo lo que tenía que ver con el tema de propaganda. Ahí se hizo una segunda mención, le solicitamos a los ciudadanos que tomaran foto a la propaganda y hoy qué es lo que le estamos pasando a la autoridad electoral. Fotos donde vemos propaganda pegados en avisos como pare, no siga. Hay un candidato donde inclusive se hizo un trabajo muy interesante de un medio de comunicación que pintó desde Bogotá hasta Santander las rocas
del camino con su nombre. Nosotros tenemos las fotos, el registro, porque lo vimos, nuestro equipo estaba viajando, esperando a ver, entonces, ¿quién le va a exigir que las despinte una vez pasen las elecciones? Entonces, en este momento estamos en lo directamente relacionado con propaganda electoral. La semana pasada nos cambió el chip y empezamos a hacer seguimiento de lo que tenía que ver con posibles acciones violentas contra campañas o sedes políticas. Y ese tema irrumpió, no lo teníamos, no lo esperábamos, habíamos visto una campaña muy decente, de mucha altura entre los candidatos a la presidencia de la República, y lo que pasó la semana pasada pues es lamentable en términos de cultura democrática y tolerancia. Ayer en Bogotá, Con otro candidato. Con el candidato del Centro Democrático, el joven Uzcategui, el hijo del general Uzcategui, una protesta de universitarios termina en un ataque a la sede de este candidato. ¿Qué está pasando? Eso es gravísimo. Eso es gravísimo. Leerse de ese hecho. Eso es gravísimo porque a veces las cosas empiezan sintiendo uno que la acción que está teniendo es legítima. En Armenia ocurren unos hechos contra una campaña política en el que se entiende que hay de manera espontánea una protesta. Pero esas protestas dejan de ser espontáneas y cuando las protestas empiezan a agredir a los candidatos a los eventos públicos, lo que inmediatamente la MOE dijo es, ojo, no podemos perder la memoria electoral nuestra. Nosotros somos violentos, ustedes igual que yo venimos de elecciones, donde una elección presidencial del presidente que quedó elegido fue el único que quedó vivo, porque habían matado a los anteriores candidatos a la presidencia de la República. Los colombianos, por pasiones políticas, reaccionamos de manera muy violenta. Podía parecer legítimo hacerlo contra una campaña política. A los 2 días nos estaban diciendo de otra candidatura a presidencia de la República que no tenía nada que ver con esa primera, que le estaban haciendo exactamente lo mismo en un municipio de la costa. Ahora vemos el tema del Centro Democrático. Unos días antes habían tenido que sacar además a una persona que conoce la MOE porque nos acompañó anteriormente, a un candidato de Arauca, del Centro Democrático, lo habían tenido que sacar por seguridad. A nosotros nos falta todavía muchísima cultura de la tolerancia y el debate político es precisamente guardar a un lado la violencia y empezar a subir en términos de inteligencia y debate. Y nos preocupa mucho que esto se nos empiece a degradar, y lo de ayer sigue siendo otra alarma, frente al proceso electoral que se avecina. No es por esa vía, y eso es muchísimo más grave que posiblemente los mapas de riesgo que nosotros estamos presentando. Compra de votos, ¿qué están detectando en ese tema? Es la forma tradicional de relación entre la política y los ciudadanos, entre la clase política y los ciudadanos, eso es lo que conocemos tradicionalmente por clientelismo. Aquí sí ha sido absolutamente vertical y ya la Procuraduría ha iniciado varias investigaciones en que funcionarios públicos no pueden participar en política. ¿Por qué señalo funcionarios públicos? Porque hay una promesa que es la de bienes, un bien, un pago a cambio de un voto. Pero hay otra forma de compra de votos, que es la promesa de un trabajo o de un servicio del Estado a cambio del voto. Y ahí normalmente están involucrados funcionarios públicos. Sobre eso hemos llamado la atención y le hemos recordado, y ya hay una directiva inclusive de la Procuraduría, que ningún funcionario público, ninguno, puede participar en una campaña política. Y nosotros le hemos pedido a los alcaldes, a los gobernadores, que tengan muchísimo cuidado con los contratistas. A los contratistas no los cobija esa prohibición, pero hay unos contratistas que cumplen funciones públicas y que por respeto a la ciudadanía del proceso electoral deberían mantener reserva frente a su participación pública en política. Yo sí, solo te pongo un ejemplo. Nuestro sistema electoral no lo hace, el software del sistema electoral y lo que es todo ese procesamiento no lo hace la registraduría directamente, lo hace una persona jurídica, una empresa. ¿Estaría usted tranquilo si ve a la persona que escribe en ese computador y que baja los datos vestido el día de elecciones con la camiseta de un candidato saliendo de una sede? Claro, no hay confianza. No hay confianza. No hay transparencia. Es un contratista, no es un funcionario público, pero debe mantener una actitud por su función de respeto Erika, al proceso. Hay un tema que es en la plataforma. Aquí tuvimos al registrador hace unas semanas hablando sobre los resultados, si la plataforma de conteo de votos iba a responder, si hay algún riesgo o no. Y él muy responsablemente dice que están trabajando, que están redoblando todos los controles, pero que siempre hay ataques informáticos desde Colombia, desde fuera del país. En ese tema de la seguridad de la plataforma,
de la registraduría, del conteo de votos, ¿cómo la ven ustedes? La amenaza de los rusos es real, Alejandra, porque bueno, cada cierto tiempo vemos incluso en las agencias que llegan los rusos. Llegan los rusos. No, amenaza de Rusia a elecciones en el mundo en el 2018 y nuestro país tiene este año varios procesos electorales. Mira, nosotros sobre los rusos no tengo ninguna información, pero obviamente somos muy respetuosos con las informaciones de inteligencia que pueda tener la registraduría del gobierno nacional. Pero lo que sí hemos tenido y si hay antecedentes, y por eso el tema hay que tomárselo en serio, son procesos anteriores donde se han visto afectada el sistema de la registraduría. Y hagamos un poco de memoria. Yo no sé, Erika, si tú te acuerdas que exactamente en el último proceso electoral, hace 4 años del mismo, la presentación de los resultados electorales que normalmente se ponen en todos los medios de comunicación que ustedes ponen las grandes pantallas que se pegan de registraduría no arrancaba y que llevábamos como media hora con el 0,001%. ¿Qué pasa? Me acuerdo que hubo una falla técnica. Y que todo el mundo estaba desesperado porque no avanzaba. Entonces los analistas hacían proyecciones y era sobre el 0,001% que llevaba media hora, cuando en Colombia la registraduría es muy rápido. Ahí que se señaló que había un ataque que fue efectivo. Un ataque masivo, además. Y masivo al sistema de la Registraduría Nacional del Estado Civil. ¿Eso qué significa? Que ya ocurrió. Entonces, tenemos que cuidar que el sistema no sea vulnerable. Cuando estuvimos en el plebiscito, en todo el proceso de referendación, hubo ataques masivos desde una semana antes al sistema de registraduría para tratar de tumbarlo. Entonces, ahí no estamos jugando. Entonces uno dice muy bien, y ahora los extranjeros, porque eso puede venir, usted sabe muy bien que eso lo podemos hacer desde Bogotá, haciéndolo pasar por Sri Lanka, por Rusia, por donde quiera, por Suiza, pero lo estoy haciendo desde un computador en Bogotá. Digamos, eso no tiene mayor misterio. Ahora veamos lo extranjero. ¿Qué tanto intereses extranjeros pueden desear influir en nuestro proceso electoral? Pues aquí ya tuvimos el ejemplo, se llama Odebrecht, una empresa multinacional extranjera, no precisamente rusa, pero sí de un país hermano, frontera con Colombia, interviene financiando de manera ilegal, es decir, por fuera de la legislación colombiana que no permite que recursos extranjeros entren a nuestras campañas presidenciales. Entonces las dos cosas las hemos tenido, ataques al software de la registraduría y recursos extranjeros tratando de afectar nuestro proceso electoral para poder tener unos beneficios. Entonces, sobre los dos temas vale la pena ser conservador, cuidadoso, tomar las medidas necesarias de seguimiento, de monitoreo y de control. La registraduría lo tiene claro, nosotros confiamos en que tome las medidas necesarias porque obviamente es un tema muy especializado. Hay un punto que volvemos sobre él cada elección y es el abstencionismo. Los colombianos seguimos sin tener una verdadera cultura electoral y luego nos quejamos y insistimos en que los mismos con las mismas y demás. ¿Cómo poder motivar a los ciudadanos para que verdaderamente vayan a votar, para que sean responsables de los cambios políticos que deberían darse? Porque es lo que precisamente uno creería que es lo que la misma ciudadanía demanda. Mira, aquí hay que avanzar en 3 medidas. Hay una que está directamente relacionada con la ubicación de los puestos de votación, es decir, acceso a puestos de votación y cedulación de los ciudadanos. Entonces, devolvámonos a ver qué fue lo que pasó. En la medida que fue entrando la guerra a los territorios de este país, los puestos de votación fueron saliendo, y fueron saliendo porque se llevaban del sector rural al sector urbano. Entonces, íbamos a comisiones de seguimiento electoral. En una comisión de seguimiento electoral se decía, en San Carlos, Antioquia, hay presencia de grupos paramilitares, estos grupos paramilitares pueden en estas veredas afectar el proceso electoral. La recomendación es que ese puesto de votación se traiga a la cabecera municipal. Todos estábamos de acuerdo, todos estaban de acuerdo, ¿por qué? Porque no se iba a exponer la vida de los testigos electorales, ni del material electoral, etcétera. Se traían. Esos puestos no se han regresado al sector rural. Entonces tenemos unas grandes dificultades de acceso de la población rural a los puestos de votación. Esa es la siguiente gran tarea que tiene Registraduría Nacional del Estado Civil. Tiene que hacer el seguimiento de los 170 municipios, por lo menos más afectados por el conflicto, y empezar a devolverle a los ciudadanos la posibilidad de votar cerca a su casa. Si a ti te tocara ir desde donde estamos en la 26 hasta la 160 a votar, te aseguro que posiblemente prefieres quedarte en tu casa. Pero es lo que le va a pasar a Erika, porque Erika vive en Chía, Alejandra. Pero yo voto primero y luego me Me parece muy bien que vaya, que madruga y se devuelve. Alejandra, se nos empieza a acabar el tiempo.
Última pregunta, voto electrónico. Como directora de la misión de observación electoral, ¿usted cree que el país debe ir pensando en esa modalidad? La MOD está casada con la modalidad de voto electrónico de la siguiente manera, con trazabilidad. Hay un sistema que consideramos que es el que este país necesita, que es la posibilidad de votar y que tiene además un recibo que cae donde está el sentido del voto, no quién votó, el sentido del voto, en una urna. Si se necesita, se hace recuento del número de votos que hay ahí con el número de votos que está. ¿En qué país funciona así? Hemos tenido la muestra en Argentina, especialmente en Argentina fue donde vimos ese sistema. Y porque el registrador nos decía que había dudas sobre la seguridad. Mira, a mí realmente nosotros en eso con registraduría sí tenemos grandísimas diferencias. Nosotros tenemos unos problemas gravísimos de lectoescritura, gravísimos. Y la mayor cantidad de votos, y pueden preguntarle a todas las organizaciones políticas dónde sienten que está el fraude electoral, cuando a mí 5 se me convierte en 50. Claro, y de pronto hago 100 en 10. Y con esas sábanas que tenemos de tarjetones. No lo controla nadie. Eso aquí se modifican en la mesa los resultados electorales. Así que sí creemos que tenemos que ir hacia un sistema más duro, más sólido, que nos permita verificar en papel, porque culturalmente somos cercanos al papel, pero que nos permita un sistema mucho más duro, una máquina boba que marque y que guarde y que nos permita verificar al final. Una más, decir, ley seca o no en los procesos electorales. Hoy el presidente abrió una encuesta a través de su cuenta en Twitter frente a ese tema, atendiendo a que se producen pérdidas muy importantes en el sector de los restaurantes, de los bares, de la diversión nocturna, si se ordena ley seca previo a una jornada electoral. Entiendo completamente la situación y la posición de los bares, que pierdan en consumo, pero creo que es mucho mejor perder una noche en consumo a perder al día siguiente en vidas. En día de elecciones, personas alicoradas en sedes, en la calle, saliendo alicoradas a comprar para celebrar o para ahogar las penas de la pérdida de los votos, es muy delicado en un país que ha demostrado, y por lo menos lo demostró la semana pasada para no irme a la historia, que no somos capaces de tramitar a través del debate civilizado nuestras diferencias políticas más profundas. Bueno, Alejandra, se nos acaba el tiempo. Muchas gracias por estar con nosotros esta noche aquí en Opina Bogotá de Canal Capital, y estaremos muy atentos también nosotros al desarrollo de las elecciones en Colombia. Erika, Jessy, muchísimas gracias por la invitación y pues un placer estar aquí. Bueno, Erika. Hay que votar. El 11 de marzo ya va corriendo el reloj, nos vamos acercando a esa fecha, porque si usted no participa en el proceso electoral, luego, ¿qué va a reclamar? Así es. Que resulten elegidos nuevamente por unas minorías, de acuerdo con la abstención que se registra en nuestro país, el candidato con el que usted no estaba de acuerdo o el que usted jamás habría elegido. Eso en cuanto al Congreso. Las elecciones presidenciales, seguramente tendremos que volver a invitar a Alejandra, claro, para porque ver todos los riesgos. El panorama cambiará enormemente. De lo que pase en la elección de Congreso, Yesid, dependerá mucho cómo se planteará el proceso de cara al nuevo ocupante o nueva ocupante de la Casa de Nariño. Sin duda alguna, la primera vuelta presidencial. A todos ustedes, muchas gracias, toda nuestra audiencia en Señal Abierta, en plataformas digitales, por estar una vez más en Opina Bogotá de Canal Capital. Muy buenas noches. Gracias.